Gracias por la oportunidad y por el privilegio de poder compartir este espacio con ustedes. ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar entonces. No sé si, a ver, voy a poner una presentación que tengo acá, ¿no es cierto? Y vamos a ir más adelante y les voy a dar unas indicaciones, nada más una pequeña introducción que quiero hacerles, ¿sí? Le he puesto en este gran tema que hemos planteado, este subtema que es 3 leyes imprescindibles para una buena relación. Este es el tema que quiero compartir con ustedes. Yo le pedí a Milagros que me ayude con un pequeño documento que elaboré, que es un documento de trabajo para hacer esto más bien tipo taller. Ahí ustedes tienen entonces como una especie de bosquejo que de pronto, si quieren tomar notas, algunos pueden hacerlo en la computadora directamente, otros si quieren hacerlo con un lápiz y papel, pues está bien como ustedes se sientan más cómodos. Pero quería que primero nos introduzcamos en el tema, ¿no? Vamos a plantear este tema que son 3 leyes imprescindibles para una buena relación, ¿no es cierto? Y quisiera empezar con esta pregunta. No sé cuántos se han sentido así en la pandemia. Creo que algunos se han sentido así en la pandemia, ¿no es cierto? Aparentemente he dicho algo que te ha molestado y no sabemos qué es eso, ¿no es cierto? Y así hemos estado a veces con ciertas tensiones, ciertas crisis y de pronto esta caricatura ilustra alguna realidad, de pronto no en todo momento, pero sí tal vez en algún momento de la vida de la pareja, ¿no? Y cuando yo pienso en esto de leyes o de principios, tal vez, que es una palabra mucho más precisa, ¿no es cierto? Siempre recuerdo que hay personas que han sido mis alumnos en el seminario o que han sido colaboradores y me llaman y me preguntan y me dicen, a propósito de que yo trabajo constantemente con parejas y en el área de psicoterapia o consejería cristiana, y me dice, mío, ve, tengo esta problemática con esta pareja, ¿qué me puedes aconsejar? ¿Qué consejo me puedes dar con respecto a cierta o a esta situación? Y claro, yo les digo, mira, es muy complicado darte un consejo porque necesitaría yo saber qué le está pasando a esa pareja, necesitaría saber el contexto, la realidad de esa pareja, porque cada situación es única. Y me preguntan cosas como, mira, ¿cómo manejo la falta de intimidad con mi esposo? Y claro, y uno como consejero en esto, uno piensa, bueno, un esposo puede no ser íntimo, puede ser distante, tal vez porque tiene problemas de confianza, o puede ser narcisista, o tal vez puede ser que sea normal, pero que su esposa tenga expectativas no realistas. Es decir, las posibilidades son muchas porque las situaciones son muy particulares. Entonces, lo que decimos es, los problemas en el matrimonio siempre requieren un entendimiento de su situación particular, su contexto, ¿no? Es por eso que lo que vamos a trabajar ahora son principios o leyes que nos van a ayudar más que simplemente aprender técnicas. Eso es lo que quiero plantearles ahora. Entonces, lo que haremos ahora es trabajar 3 leyes, no tanto para que sirvan como una estrategia práctica, sino más bien para que sirvan como principios con los cuales ustedes puedan estructurar su matrimonio. Eso es lo que quisiera trabajar con ustedes, ¿no? Estas leyes o principios, entonces, nos van a llevar un poco más allá del nivel de, entre comillas, solución de problemas. Mi intención es darles estas leyes y yo pretendo que estas leyes les ayuden a entender la manera en que funcionan las mismas, es decir, las leyes, y que puedan ayudarles a resolver los problemas, inclusive
antes de que estos comiencen. Entonces, a modo de introducción, quería que ustedes tengan esta expectativa, porque es la expectativa que yo tengo y espero poder cumplirla en esta noche. ¿Sí? Ahora sí, hablando un poquito ya de cómo vamos a trabajar, entonces sería de la siguiente manera. Yo voy a exponer una ley, ¿no es cierto? Van a haber tres. Yo voy a exponer una ley. Luego vamos a hacer un trabajo en pareja en el que vamos a tomar más o menos unos 10 minutos en este trabajo en pareja, y ustedes van a utilizar el documento que yo les envíe para dialogar en pareja en función o en base a esta primera ley. Y luego nos vamos luego abrir los micrófonos nuevamente para dar la oportunidad de hacer una hasta tres preguntas generales ya en el grupo, en todo el grupo, de alguien, porque siempre hay alguien que diga, bueno, pues yo voy a poner mi problema ahí delante de todos, que me importa, igual estamos en línea. y voy a aprovecharme del pastor para que me ayude con esta situación. Si usted tiene el ánimo y quiere tomar el riesgo de poner su situación delante de todos, entonces vamos a dar la oportunidad ahí, después de cada ley, de exponer dos o tres, máximo tres preguntas en el marco general. ¿Sí? Entonces, esta va a ser la dinámica en la que vamos a trabajar. Vamos a avanzar con la primera ley. ¿Sí? Perfecto. La primera ley se llama la ley de la siembra y la cosecha. Así se llama la primera ley. La ley de la siembra y la cosecha. Y en este punto quisiera arrancar con una historia, ¿sí? Es una historia real, es la historia de Antonio y Rocío. Antonio y Rocío habían estado casados más o menos por 8 años y era una pareja que se amaba, ¿no? Sin embargo, cuando Antonio se enojaba o se molestaba por algo, se volvía malhumorado y se distanciaba de Rocío y de sus hijos, ¿no? Excepto durante ocasiones donde él tenía ya como ciertas explosiones de ira. Cuando el trabajo, el negocio de Antonio estaba pasando por dificultades, él mantenía silencio durante las comidas, especialmente en el tiempo de la merienda, ¿no es cierto? En uno de estos episodios, los niños estaban discutiendo en la mesa. Inesperadamente, Antonio intervino y dijo, Rocío, ¿no puedes mantener a estos niños quietos? ¿No puedo ni siquiera tener un momento de paz en mi propia casa? Luego de decir esto, se fue furioso a su cuarto, encendió su computadora y se quedó ahí encerrado hasta que los niños se fueron a dormir. Entonces, ¿qué pasaba con Rocío? Rocío se sentía dolida, se sentía confundida, y ella tenía un patrón de manejo del mal humor de Antonio. ¿Qué hacía Rocío? Rocío trataba de alegrarlo, siendo positiva, siendo animadora y siendo sumisa. Rocío decía, él tiene un trabajo fuerte, lo que necesita es mi apoyo. Y durante las siguientes horas y a veces días, ¿no es cierto?, ella centraba toda la dinámica, la existencia de la familia alrededor del humor de papá. Entonces, todo el mundo tenía que tener cuidado, ¿no es cierto?, en la presencia de Antonio, ¿no? Nadie podía reclamar o nadie podía ser negativo acerca de ningún tema por miedo a provocarlo de nuevo. Entonces, Rocío trataba constantemente de sacarlo de su mal humor, de animarlo, de contentarlo, y toda su energía emocional la usaba ayudándole a Antonio a sentirse mejor. Entonces Rocío estaba haciendo su mejor esfuerzo para resolver el problema de mal humor de su esposo. Pero la situación cada vez empeoraba más. Su mal humor se fue poniendo más oscuro, más severo y duraba periodos más largos cada vez. Y lo que es peor,
Antonio parecía que estaba inconsciente de sus arrebatos y le decía a Rocío, estás exagerando. Eso es lo que él decía, estás exagerando, ¿no es cierto? Y a veces hasta la culpaba a ella de su mal humor. Le decía, si fueras un poco más compasiva, esto no estaría sucediendo. Y Rocío se sentía terrible. ¿Qué estaba ocurriendo aquí, en esta historia que les acabo de contar? Bueno, esta historia está muy relacionada con esta primera ley, la ley de la siembra y la cosecha. Y lo que estaba ocurriendo aquí está enmarcado dentro de este primer punto, que es jugar sin pagar. Así le vamos a llamar a este primer punto. Jugar sin pagar. Es decir, que la lucha de Rocío y Antonio ilustra la importancia de esta primera ley, la ley de la siembra y la cosecha. Ahora, este no es un tema psicológico, esto es un tema bíblico. Gálatas 6, versículo 7. No se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Eso dice el texto, eso dice la palabra de Dios. Cada uno cosecha lo que siembra. Y esto es una ley espiritual, un principio espiritual. Recordemos que las leyes o los principios espirituales son como las leyes de la física. Es decir, una persona puede decir, yo no creo en la gravedad, en la ley de la gravedad. Una persona puede decir, bueno, yo ignoraba la ley de la gravedad. Sin embargo, las leyes ejercen su propia fuerza, ya sea que nosotros creamos en ellas o ya sea que nosotros las ignoremos. Las leyes simplemente ejercen su fuerza sobre nosotros y determinan la causa y el efecto. Y Dios ha establecido leyes para guiarnos, ¿cierto? Estas leyes o principios están ahí presentes para nosotros. Si nosotros logramos aplicar, entender primero, pero luego aplicar, que es lo más importante, sabiamente estas leyes a cada situación, entonces vamos a poder, como yo decía al inicio, determinar muchos problemas antes de que suceda. Y este es el valor de estas leyes, es muy importante. Entonces, aquí el principio simplemente significa que nuestras acciones tienen consecuencias. Repito, el principio simplemente significa que nuestras acciones tienen consecuencias. Cuando nosotros hacemos cosas bondadosas y responsables, pues, ¿qué sucede? La gente se siente atraída a nosotros. Cuando no somos ni cariñosos ni responsables, la gente se retrae de nosotros, ¿no es cierto? Cerrándose emocionalmente o evadiéndonos o finalmente abandonando la relación. Esto es lo que sucede de manera natural y aquí vemos cómo se cumple el principio, ¿no es cierto? Cuando yo no soy ni responsable, cuando yo no soy cariñoso, o es más, cuando soy tosco, cuando tengo mis arrebatos de ira, como poníamos el ejemplo de Antonio, entonces eso genera aislamiento. La gente no quiere estar conmigo. Entonces, en el ejemplo que pusimos en este matrimonio, Antonio, ¿qué estaba sembrando? Antonio estaba sembrando ira, egoísmo y renuncia al amor. ¿Y esto qué ocasionó? Por supuesto, esto hirió los sentimientos de Rocío y perturbó a la familia. No obstante, lo que vemos también en este ejemplo es que Antonio no estaba pagando ninguna consecuencia de lo que estaba sembrando. Él podría tener sus berrinches, podría superarlos luego él mismo y luego continuar con su día como si nada hubiera ocurrido.
Y Rocío, sin embargo, tenía un problema. Ella estaba soportando la carga entera del mal humor de Antonio. Ella abandonaba lo que estaba haciendo para emprender la tarea de convertir a su esposo temperamental en una persona feliz. Eso es lo que ella estaba haciendo. Entonces, lo que estaba pasando aquí es que Antonio estaba jugando y Rocío estaba pagando. Eso es lo que estaba sucediendo en esta relación. Antonio estaba jugando y Rocío estaba pagando. Y es por eso que él no estaba cambiando su manera de ser. Antonio no tenía ningún incentivo para cambiar. ¿Por qué? Porque Rocío, y no él, se estaba encargando del problema de Antonio. Entonces, la pregunta es, ¿cuál consecuencia debió haber enfrentado Antonio? ¿Qué consecuencia debió haber enfrentado Antonio? La ley de la siembra y la cosecha. ¿Qué estaba sembrando Antonio y qué debía cosechar? Tal vez Rocío le pudo haber dicho algo como lo siguiente. Mi amor, cariño, gordito, como quiera, ¿no es cierto? Sé que estás bajo mucho estrés y quiero apoyarte de cualquier manera que pueda. Pero tu retraimiento e ira están lastimando a mí y a los niños. Estas cosas son inaceptables. Quiero que hables con más respeto cuando estás de mal humor. La próxima vez que nos grites de esa manera, vamos a tener que distanciarnos emocionalmente de ti por un tiempo. Puede ser que salgamos de la casa, puede ser que nos vayamos a la casa de una mamá a ver una película, a otra parte, con unos amigos, pero no vamos a estar contigo en esta situación. Entonces, Antonio tendría que enfrentarse con el resultado de sus acciones. ¿Cuál es el resultado de las acciones de Antonio en este ejemplo que hemos puesto? Soledad y aislamiento. Cuando siembras maltrato en otras personas, entonces deberías cosechar el deseo de esas personas de alejarse de ti. Entonces, es de esperarse que el dolor de esta soledad le ayude a Antonio a dar los pasos necesarios para lidiar con sus propios sentimientos. ¿Sí? Entonces, vamos captando. Siembra y cosecha. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. Y como un miembro de la pareja no debería estar pagando y el otro jugando. ¿Por qué? Que lo que decimos es que las consecuencias, esto es lo positivo de esto, las consecuencias hacen crecer a los cónyuges, ¿cierto? Dios diseñó el matrimonio para ser un lugar no solo de amor, sino también de crecimiento. O no me pueden decir ustedes que es en el matrimonio, cuando uno lleva bien su matrimonio, donde uno realmente crece. Sí, es verdad, ¿cierto? Pero es en esta dinámica la que podemos nosotros establecer, digamos así, el caldo de cultivo adecuado para un crecimiento sano. Recuerden, Dios diseñó el matrimonio, sí, para el amor, pero también para el crecimiento. Entonces, un camino hacia el crecimiento es aprender que las acciones tienen consecuencias. Como el matrimonio es una relación tan cercana y duradera, entonces los cónyuges pueden afectarse profundamente el uno al otro con sus acciones, ¿no? Conocemos ese viejo dicho que dice, siempre lastimas a quien más amas. Y nosotros tenemos un gran potencial de lastimar a nuestras parejas. Siempre lastimamos lamentablemente a los que están más cerca. Y ese dicho lamentablemente es cierto, ¿no? Y es por eso por lo que es necesario entender y aplicar la ley de la siembra y la cosecha. Es por eso que es tan importante, no solo para el cónyuge que se encarga del problema de su pareja, sino también para el cónyuge que está evadiendo la responsabilidad. Entonces, en última instancia, esto es un acto de amor.
O sea, es un acto de amor permitirle al cónyuge cosechar los efectos de su egoísmo. Es un acto de amor permitirle a mi cónyuge cosechar los efectos de su irresponsabilidad, de su exabrupto, de su mal humor. A no ser, por supuesto, que estemos actuando por venganza o por el deseo de ver a nuestra pareja sufrir, y ahí tendríamos un problema que corregir, ¿no es cierto? La motivación siempre debe ser la correcta, y por supuesto la motivación debe ser el amor. Si yo le voy a permitir a mi cónyuge vivir las consecuencias de su mal accionar por la motivación correcta, por amor, por amor. Entonces, estos límites son la clave para obedecer esta ley de la siembra y la cosecha. Cuando nosotros establecemos límites con nuestro cónyuge, le estamos diciendo, yo te amo, pero no voy a pagar por tus problemas. Yo estoy al lado tuyo, yo te amo, pero tú debes vivir las consecuencias de tus acciones. Y esto es un acto de amor. Ahora, esto cuesta muchísimo. Yo en mi trabajo de consejería me he dado cuenta que esto cuesta muchísimo. Desde tal vez situaciones extremas de violencia, donde se genera una codependencia y literalmente el codependiente. El codependiente es un término psicológico, pero no es sino un término para decir lo mismo. El codependiente es alguien que asume él mismo las consecuencias que el otro debería asumir. Eso es un codependiente. Y esto se ve en cuadros de adicciones, en cuadros de violencia, pero también se ven cosas más pequeñas como el ejemplo que estamos poniendo, porque la codependencia no solo se aplica a situaciones de adicciones, de violencia u otras problemáticas severas, ¿no? También se ve en el día a día, donde por no pasar un mal rato, por tenerle temor al conflicto, por ahorrarme una discusión, entonces mi cónyuge juega y yo pago. Pero esto, recordemos, no le ayuda a mi cónyuge a crecer. Y tampoco me ayuda a mí, porque yo no estoy siendo responsable delante de mi cónyuge. Entonces, es importante entender eso. Negarse finalmente a rescatar a tu pareja, tal como rehusarse a animarlo cuando está de mal humor, sacrificarse para pagarle la cuenta de la tarjeta de crédito o llamar a su trabajo tal vez para avisar cuando esté enfermo, cuando en realidad no esté enfermo. Entonces, son cosas que ayudan a perpetuar este problema en la pareja. Y ahí no estamos permitiéndonos como pareja crecer. Ahora, en esta primera ley debemos entender que se desarrolla en dos áreas principales del matrimonio. En un área relacional y en un área funcional. ¿Cierto? En el área de relación y en el área de función. En la parte relacional del matrimonio involucra qué cosa o implica el vínculo emocional que tienen dos personas entre sí, tal como tal vez cuán profunda es la conexión entre ellos o tal vez en cómo se siente el uno con el otro, tanto positiva como negativamente, ¿no es cierto? Ese es como el área relacional, tiene que ver con el vínculo, con la parte emocional. Y en la parte funcional del matrimonio tiene que ver con aspectos más bien de acción, ¿no es cierto? En el matrimonio, tal como pagar cuentas, administrar el tiempo, preparar los alimentos, mantener el hogar, criar a los hijos. Es decir, esas dos áreas y tenemos que diferenciarlas. En el aspecto relacional del matrimonio, sembrar y cosechar tiene que ver con la manera en que los cónyuges afectan e impactan el corazón del otro. Eso tiene que ver con la parte relacional. Antonio y Rocío tenían un problema con la siembra y la cosecha relacional. Él estaba siendo hiriente y difícil. Y Rocío era la que aguantaba las consecuencias de su comportamiento, ¿no es cierto? Y tal vez otro ejemplo de siembra y cosecha relacional es la esposa tal vez demandante que exige atención de su esposo cada segundo del día
ella siembra egocentrismo y esclavitud, y él cosecha resentimiento, culpabilidad y pérdida de libertad. Ahí tenemos ejemplos de siembra y cosecha en el área relacional, ¿no es cierto? En el aspecto funcional, la siembra y la cosecha se identifican más por las tareas y son tal vez más concretas, ¿no? Por ejemplo, un esposo puede sembrar un gasto monetario excesivo, mientras que su esposa cosecha el resultado de tener que buscar trabajo o tener que escatimar en la comida y otras necesidades para cumplir con el presupuesto familiar, o tal vez tener que pedir prestado a su familia u otros medios. Y ahí tenemos un aspecto funcional de la siembra y la cosecha. O una esposa puede sembrar negligencia, tal vez en el mantenimiento de la casa, mientras que su esposo cosecha la incomodidad en su propio hogar y vergüenza tal vez cuando tiene invitados, ¿no? No sé si tal vez este ejemplo puede resultar un poco machista para algunos, pero bueno, hace parte de la realidad de muchas familias. En cualquiera de los dos aspectos, el problema es el mismo. La persona que tiene el problema no está enfrentando los efectos de ese problema. Lo medular es lo mismo. La persona que tiene el problema no está enfrentando los efectos de ese problema. Entonces, las cosas no cambian en un matrimonio hasta que la persona que está tomando responsabilidad por un problema que no es suyo, decida decir o hacer algo al respecto. Bien, entonces aquí vamos a cerrar esta primera ley, ¿no es cierto?, que se llama la ley de la siembra y la cosecha. Bien, no se olviden tal vez, bueno, cuando yo he sido maestro siempre tiendo a repetir para fijar el conocimiento como una técnica. Entonces, jugar sin pagar es el primer punto, ¿no es cierto? Nuestras acciones tienen consecuencias. Número 2, las consecuencias hacen crecer a los cónyuges siempre y cuando yo se lo permita. Y la motivación principal, primordial, fundamental, es el amor. Es decir, yo hago esto por amor, permitir que mi cónyuge viva las consecuencias de sus malas acciones. Y finalmente, esta ley se aplica en aspectos relacionales que tienen que ver con herir el corazón, el área de los vínculos, las emociones, y con áreas funcionales, es decir, que tienen que ver con acciones. Bien, entonces, cerramos aquí la primera ley, ¿no es cierto? Y vamos a entrar entonces a la dinámica de conversación de la pareja. Entonces vamos a tomar 10 minutos aquí en este punto y vamos a tomar nuestros documentos, ¿no es cierto? Si ustedes quieren también yo los puedo poner aquí en la pantalla. A ver, voy a colocarlo aquí en la pantalla. El documento este que es un Word. Aquí tenemos, ¿no es cierto? Entonces, esta es nuestra hoja de trabajo y aquí tenemos la ley número 1 y los 3 puntos que hemos tratado. Entonces, son las 7:42 a las 7:52. Entonces, vamos a regresar. Lo que vamos a hacer ahora es poner en silencio nuestros micrófonos y vamos a tomar estas 4 preguntas que tenemos acá y yo voy a estar aquí, por supuesto, si alguien tiene alguna pregunta, ya sea por interno o públicamente, estoy aquí para ustedes. Entonces, arranca el tiempo y tomamos 10 minutos para trabajar esto en pareja. Adelante. Muy bien, se nos agotó el tiempo. Entonces, bien, vamos entonces en este punto a dejar espacio para un máximo de 3 preguntas o participaciones, tal vez alguna pregunta, algún comentario, alguna reacción de este primer ejercicio. Bien, entonces, estamos atentos. A ver si puedo comentar algo de mi parte. ¿Eh? Pues ha pasado más de 40 años de relación.
¿no? Y tú piensas que uno, 40 años de esposos, ¿no? Y uno piensa que de pronto 40 años uno ha aprendido a perfeccionar las cosas. No, todavía hay situaciones que hemos compartido sobre eh, necesidades muy grandes en el área relacional que todavía tenemos que trabajar. Y por supuesto en el área funcional, el cambio, es decir, dejar de ser jóvenes y en el proceso de una madurez, um, nos trae nuevos desafíos y es como que tenemos que reaprender. Y nos encontramos con que sí, hay, hay varios ejemplos donde en el área funcional um, nos queda aprender. Entonces, más como para dejar en términos muy generales sin dar un ejemplo puntual. Perfecto. Muchísimas gracias, Sixto. Lindo, ¿alguien más? Ahorita ya le quité para verles a todos. Les tengo a todos en pantalla. A ver. Sí. ¿Quién más? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguien se anima? ¿Algún comentario? Por ahí abajo veo una mano levantada. Buenas Adelante. noches. Para todos, muy buenas noches, Pastor, buenas noches. Quisiera compartir algo de las cuestiones funcionales. En esta pandemia también mejoré lo poco que sabía de cocina y fue, fue útil esta pandemia en ese sentido. Y ahora también colaboro, no frecuente, pero de vez en cuando también en la cocina, pero me di cuenta algo que fue que chocamos con mi esposa, ya 27 años de casados, es que cuando yo entro a la cocina, no tiene que estar nadie en la cocina. Tengo que estar solo, no necesito ayuda, pero cuando mi esposa entra a la cocina me dice, John, pásame esto, ayúdame con esto. Entonces le digo, yo no necesito ayuda. Y ella me dijo, yo sí. Entonces, tuvimos, o yo más bien tuve que eh, ajustarme o acoplarme en esa cuestión que a los 27 años no hemos compartido, porque también Patti le cambiaron de horario y bueno, otras realidades que ha pasado. Yo no estoy trabajando físicamente y etcétera. Entonces, entendí que ella, como me dijo, ¿no? Yo sí quiero, pero ella también debe entender, ahora también entiende que cuando yo estoy en la cocina, pues no entra nadie. Eso quería compartir. Excelente, muy bueno, muy bueno. Buenísimo, excelente. Es decir, ahí hay un ejemplo perfecto de cómo se pueden alinear adecuadamente esto que estamos viendo, ¿no es cierto? Bien, ¿alguien más? En mi experiencia, tal vez mientras alguien más se anima a hablar, en esta experiencia he notado al trabajar con varias parejas, particularmente parejas, ¿no es cierto? Que en términos generales, las parejas que tenían una buena relación antes de la pandemia, pues casi que han disfrutado de este tiempo, han consolidado su relación con los, de pronto, situaciones de tensión normales. Y las parejas, por eso hablo en términos generales, que ya tenían una relación no buena, han agudizado esos problemas que de pronto la actividad laboral, salir de la casa, les resultaba como una válvula de escape, pero ahora al estar frente a frente 24 horas, pues no tuvieron las herramientas para solventar sus diferencias. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a continuar con la segunda ley, ¿sí? Vamos a compartir entonces la presentación y este ejercicio ya lo trabajamos entonces y vamos a avanzar con esta segunda ley. Esta se llama la ley de la responsabilidad, ¿sí? La ley de la responsabilidad. Se necesita entonces una opinión apropiada de la responsabilidad para que podamos aplicar adecuadamente esta ley en nuestro matrimonio. ¿Ya? Entonces, hay
dos caras de la responsabilidad y necesitamos entender esto bien, ¿no? Primero, de lo que sí eres responsable en tu matrimonio, ¿no es cierto? Y de lo que no eres responsable en tu matrimonio. De que sí eres responsable en tu matrimonio, ¿no es cierto? Por una parte, en esto, cuando una persona se casa, cuando tú te casas, aceptas la responsabilidad de amar a tu pareja profundamente y de cuidarlo o de cuidarla como no lo harías con ninguna otra persona en el mundo. De eso eres responsable, ¿no es cierto? Te preocupas de cómo tus acciones, tus palabras, tus actitudes afectan a tu cónyuge. De eso eres responsable. Te preocupas de su bienestar y de los sentimientos de tu pareja. Todos somos responsables de eso. Si una persona, si un miembro de una pareja, ¿no es cierto?, no siente ningún tipo de responsabilidad por el otro, ¿no es cierto?, este cónyuge está en efecto tratando de vivir una vida matrimonial como si estuviera soltero o soltera, ¿no es cierto? A esto le llamamos un soltero casado, así le llamamos, ¿no? Y a veces hay muchos solteros casados ahí, es decir, quieren todos los privilegios del matrimonio y todos los privilegios de la soltería y no quieren ninguna responsabilidad de ninguna parte. Este es un soltero casado. Este soltero casado no tiene estas responsabilidades o por lo menos evade estas responsabilidades. Entonces, estamos hablando de las dos caras de la responsabilidad. La una cara es de lo que sí somos responsables. Aquí debo decir, los hombres suelen inclinarse a esta falta. ¿A cuál falta? A la que me estoy refiriendo ahora. Es decir, los hombres como que aman más su libertad y les cuesta ser responsable de las emociones de sus esposas. Esto suele ser, una vez más, en términos generales, cómo funciona. Ahora, la otra cara de la moneda es de lo que no somos responsables, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no podemos cruzar la línea de la responsabilidad que yo acabo de mencionar. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que evitar tomar posesión de la vida de tu pareja. Repito esto, de esto suelen pecar más las mujercitas, las damitas. Es decir, los hombres suelen pecar de amar su libertad y de coquetear con el soltero casado, y las mujeres suelen generalmente coquetear con esto de ser más controladoras, ¿no es cierto? Pero no podemos cruzar la línea de la responsabilidad tomando posesión de la vida de nuestra pareja, ¿sí? Entonces, número 2, en este punto, ¿qué es ser responsable del cónyuge? ¿Qué es ser responsable del cónyuge? Y aquí la ley de la responsabilidad es la siguiente. Somos responsables hacia la otra persona, pero no por la otra persona. Lo digo de otra manera. Somos responsables ante la otra persona, no de la otra persona. ¿Ya? Voy a ir aclarando esto a ver qué quiere decir. Repito, somos responsables ante la otra persona o hacia la otra persona, pero no soy responsable de la otra persona o por la otra persona. ¿Ok? Muy bien, ¿qué quiere decir esto? Aquí la Biblia nos enseña, ¿no es cierto? Gálatas 6, versículo 2 y el versículo 5. Estos textos son bien curiosos porque a veces no se los entiende bien, ¿no es cierto? Vamos a leerlos. El primero, el versículo 2 dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Y el versículo 5 dice que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Entonces, cuando uno lee estos dos textos, uno dice, bueno, ¿qué mismo? ¿Le ayudo o no le ayudo?
¿Es mi problema o no es mi problema? O sea, o le cargo o no le cargo, ¿no? Porque parece que estos versículos se contradicen. Pero cuando uno entiende bien estos textos, uno se da cuenta que no se están contradiciendo. La palabra carga, que aparece en el versículo 2, indica una roca pesadísima. Esa es la idea en el texto original. Una roca pesadísima, ¿no es cierto? ¿Qué podríamos pensar como una roca pesadísima? O sea, una crisis económica, una crisis de salud importantísima, una crisis emocional sumamente fuerte. Digamos que a eso se refiere la palabra carga. Entonces, cuando se trata de una cosa así grande, muy grande, tiene que ver con ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Entonces, los esposos activamente se apoyan el uno al otro cuando uno de ellos está soportando una carga aplastante. ¿Sí? ¿Está claro? En cambio, en el versículo 5, ese término responsabilidad indica las cosas diarias de la vida, ¿cierto? Esto incluye ¿qué? Nuestros sentimientos, nuestras actitudes, nuestros valores o el manejo de las dificultades cotidianas. Entonces, en este segundo punto podríamos decir, los cónyuges pueden ayudar con las cargas, pero al final cada persona tiene que encargarse de sus responsabilidades. ¿Ya? Entonces yo no soy responsable de las emociones de mi esposa. Ella es responsable de sus emociones. ¿Ya? Vamos a ir aclarando esto para ver cómo lo vamos desenvolviendo, ¿no es cierto? Aquí tenemos dos extremos en el matrimonio y esto nos va a dar un poquito más de luz a lo que acabo de decir, ¿no? Y estos dos extremos se dan en el matrimonio cuando la ley de la responsabilidad no se obedece. ¿Cuáles son estos dos extremos? En el extremo uno, por una parte, un esposo va a abandonar su responsabilidad de amar a su esposa y puede volverse egoísta, desconsiderado, hiriente, ¿no es cierto? En ese caso, él no está siguiendo la ley de Cristo, ¿no? Que nos dice el texto bíblico del tratarse unos a otros. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quiere que ellos los traten a ustedes, ¿no es cierto? Como dice Mateo 7:12. ¿Qué es esto? Este es solo un extremo. Esto es irresponsabilidad hacia el cónyuge. Ahora, por otra parte, el otro extremo, un esposo puede tomar la responsabilidad que su esposa debería estar cargando. Por ejemplo, su esposa puede estar infeliz y puede ser que él se sienta responsable de la felicidad de su esposa. Y tal vez él siente que no está ganando suficiente dinero, que no está demostrando suficiente interés en sus actividades o ayudando lo suficiente con los quehaceres de la casa. Así que él trata una y otra vez de hacer feliz a una persona infeliz. Esto es un proyecto imposible. Aunque un esposo debería ser comprensivo hacia una esposa infeliz y tomar responsabilidad por su propio comportamiento hiriente si lo tuviere, él no debería tomar responsabilidad por los sentimientos de ella. Los sentimientos le pertenecen a ella y ella tiene que encargarse de los sentimientos por sí misma. Entonces, aquí tenemos la ley de la responsabilidad. Digámoslo de otra forma. Digamos que Dios nos ha dado una lista de cosas de las que sí somos responsables y una lista de cosas de las que no somos responsables. Mucha gente, y particularmente en la pareja,
invierte mucho tiempo tratando de controlar las cosas que Dios le ha dicho que no controle, ¿no es cierto? Y le resta poco tiempo y energía para tratar de controlar lo que Dios le dijo que sí debe manejar o controlar. Y entonces las parejas invierten mucho tiempo en tratar de controlarle al otro, en lugar de tratar de controlarse o manejarse o administrarse a sí mismo. Entonces, la ley de la responsabilidad dice, yo sí soy responsable ante mi pareja, pero no soy responsable de mi pareja. ¿No es cierto? Tal vez para echarle un poco más de luz a esto, cuando manejamos esto en un caso extremo de suicidio, ¿no es cierto? Cuando hay amenazas de suicidio, muchas veces estas amenazas de suicidio no son sino intentos de manipulación, ¿no? Porque generalmente un suicida no suele anunciarse, pero dice, si no me haces tal o cual cosa, me voy a quitar la vida. Y cuando las personas ceden a esta manipulación, entonces caen en violar este principio de la responsabilidad. Tal vez este ejemplo un poco más dramático para entender la ley de la responsabilidad. Entonces, si mi esposa está molesta, ¿no es cierto? Generalmente también solemos culparnos unos a otros en esta dinámica desde Adán y Eva, ¿no? Tú me haces molestar, tú me haces enojar. Es que si no fuera por ti, yo no reaccionaría así. Es que si tú no me dijeras tal cosa, entonces yo no haría lo de acá. Y ahí estamos violando la ley de la responsabilidad, ¿cierto? Ahora, finalmente, hay conductas pecaminosas. ¿Qué quiere decir esto? La ley de la responsabilidad también significa que los cónyuges se nieguen a rescatar o a facilitar la conducta pecaminosa o inmadura de sus parejas. Y esto también cuesta entender, pero es necesario, ¿no es cierto? Las parejas tienen el deber de establecer límites para que los actos o actitudes destructivas de cada persona y cada miembro de la pareja. Es decir, no debemos tolerar eso, ¿no? Y muchas veces por temor al conflicto, por distintas circunstancias, se toleran actitudes o conductas pecaminosas. Por ejemplo, si un esposo tiene una adicción al juego, si su esposa tendría que establecer límites apropiados, tal como cancelar las tarjetas de crédito, separar las cuentas conjuntas o insistir en que él busque ayuda profesional para forzarlo a que tome responsabilidad por sus problemas, o así aplicando esto a distintas problemáticas. Es decir, la ley de la responsabilidad se aplica aún con mayor fuerza frente a conductas pecaminosas. ¿Sí? Entonces, recordemos, la ley de la responsabilidad. Yo soy responsable ante mi pareja, no de mi pareja. Hay cosas de las que sí soy responsable, hay cosas de las que no soy responsable. Soy responsable de amar a mi pareja, de cuidar sus sentimientos, de entregarme a mi pareja. No soy responsable de sus sentimientos, de sus actitudes. Si los dos hacemos eso al mismo tiempo, entonces esto es un principio que puede garantizarnos solventar muchas crisis. Muy bien, entonces vamos a entrar en nuestro segundo ejercicio, el número 2, y aquí también tenemos pues 4 preguntas para trabajar en pareja. Muy bien, son las 8:18, entonces hasta las 8:28 vamos a trabajar 10 minutos nuevamente. ¿Listo? Adelante. Bien, excelente. ¿Cómo les fue? Bueno, algunas preguntas no son tan fáciles, ¿verdad? A ver, bien, entonces si tenemos tal vez unas reacciones, preguntas, comentarios, eh, ¿alguien que quisiera
participar, preguntar, comentar con respecto a esta segunda ley, la ley de la responsabilidad. Entonces, abrimos el micrófono. Pastor Obed, Sí. a ver, les vamos a compartir algo que nos pasó a nosotros viviendo el soltero casado y el otro del control de la pareja. A ver, cuando nosotros hace 12 años, bueno, Katy también me conoció y a mí me encanta el fútbol, ¿no? Y yo jugaba fútbol todos los fines de semana, entre semana, y el fútbol era parte de mi vida, ¿no? O sea, era algo que me gustaba hacer. Y claro, Catita, cuando estábamos solteros y estábamos en la época de enamorados, me acompañaba y estaba ahí jugando. Decía, ve, juego en tal lado, y me iba acompañando y todo lo demás, ¿no? Pero ya nos casamos y, claro, ya eso fue, a un inicio seguía, pero ya no tanto como yo quería. Entonces, claro, el soltero casado, yo quería seguir jugando porque a mí me gustaba y bueno, ya casado quería seguir jugando. De ahí a cuando llegaron nuestras hijitas, se complicó más la cosa, ¿no? Porque ya era más difícil, ¿no? Claro, dio a luz y yo tenía que estar ahí. A veces mis amigos me llamaban, oye, ve, baja a jugar. Chuta, yo le veía a Catita ahí con la boba solita y decía, ¿y ahora qué hago? Chuta, ¿será que me voy? No me voy. Y bueno, a veces me iba, a veces no me iba, pero ese soltero casado, a veces sin darme cuenta, fue cambiando, ¿no? Porque ya ahora no juego más que cuando por ahí me... Y peor en pandemia, ahora me he topado una bola ya 8 meses y claro, ya cambian, es como que cambian las prioridades, ¿no? Y ese soltero casado que yo quise a un inicio seguir llevando, desapareció, o sea, ya ahora no existe y claro, jugamos es cuando jugamos con la familia, por ahí de vez en cuando en la oficina cuando hacían algún partido, le decía, ve, Catita, me voy a ir a jugar, bueno, ándate, pero ya eso de jugar todos los fines de semana y entre semana desapareció. Y el tema este de ser responsable ante su cónyuge. Ahí les voy a compartir una anécdota que justo nos estábamos riendo con Catita. Era que, claro, antes de la pandemia, Catita trabaja en Compasión, yo trabajo en DirecTV, y claro, ella se iba, en la mañana salíamos, ella se iba a Compasión, yo me iba a DirecTV, y era chistoso porque no había ese control en realidad. Ella empezaba su trabajo y a veces yo en la tarde decía, ve, ¿qué estará haciendo? No me ha llamado, no me ha dicho nada. Levantaba el teléfono y le decía, ¿qué más? ¿Cómo es? No, sí, estoy bien, lo que pasa es que he pasado bastante ocupada. Y a veces al revés, ¿no? Pero es chistoso porque a veces no me escribía nada y me decía, solo me mandaba un mensajito, me decía, ahorita estoy saliendo de la oficina, les voy a ver a las niñas, salgo en un Uber. Y yo decía, ya bueno, irás con cuidado, me avisas a lo que llegas. Media hora y nada. Decía, Dios mío, ¿qué pasó? Me llamaba por teléfono. No me contestaba, me mandaba el buzón de mensajes. Mandaba un mensaje, no me contestaba. Yo preocupada decía, llegaría, no llegaría, ¿qué pasaría? Ya empezaba a imaginarme cosas, decía, capaz que hijo, le harían secuestro express, ¿qué pasaría? Bueno, terminaba llamando siempre como mi suegra nos ayudaba a cuidarles. Terminaba llamando y mi suegra me contestaba y le decía, a ver, hermana Catita, le decía, ¿sabe que le estoy llamando a la Catita y no me contesta? Tal vez ya llegó. No, ya llegó hace rato, sino que está con las guaguas. Ay, decía, y claro, ya me bajaba el corazón, volvía nuevamente al puesto y decía, ya, bueno, llegó. Gracias a Dios con el tema de la pandemia ahora trabajamos frente a frente y solo le alzo a ver y sé que está ahí. Entonces, eso queríamos compartir con ustedes. Qué lindo, muchísimas gracias. Excelente, gracias por abrir sus corazones y sus vidas y contarnos. Muy bien. No olvidemos entonces, la primera ley es la ley de la siembra y la cosecha, ¿cierto? Y vamos a permitir que nuestra pareja coseche lo que siembra. La segunda ley, la ley de la responsabilidad, ¿cierto? Yo soy responsable ante mi pareja, no de mi pareja. Excelente. Entonces vamos a avanzar a la tercera ley y vamos a compartir la pantalla. Perfecto. La tercera ley es la ley del poder. ¿Ok? Esta es bien interesante porque esta generalmente es una de las leyes que provoca más preguntas. Tal vez no la han escuchado en esta forma, pero cuando la expongamos van a entender por qué esta es la ley que provoca más preguntas, ¿no es cierto?
cuando hablamos de la ley de la responsabilidad, la pregunta que nos planteamos es sobre qué tenemos poder en nuestro matrimonio, ¿no? Muchos matrimonios se han convertido en una lucha de poder. Y quién manda quién, ¿no es cierto? Byron, ahí estás, ya te estoy viendo en la pantalla, es decir, cuando decía, no quiero que mis amigos piensen que mi esposa tiene poder, control sobre mí. Esto hace parte de nuestra cultura, que todavía es muy machista, ¿no es cierto? No queremos que nuestros amigos nos hagan bullying en la calle, diciendo, tu mujer te controla, ¿no? Yo debo confesar que ya superé esa etapa hace muchos años. Todos pueden decirme mandarina sin ningún problema. Yo siempre digo que mi esposa tiene la razón y que, ¿no es cierto? Nosotros somos las cabezas y ellas son el cuello que nos mueve. Y yo siempre digo, a modo de broma, digo, las esposas inteligentes nos hacen creer que nosotros tomamos las decisiones. Este tema del poder en el matrimonio causa mucha tensión, mucho conflicto, ¿no? En un contexto, creo yo, a mi gusto, todavía machista en el que vivimos, eso causa mucha tensión. Acá en Quito, yo soy costeño, ¿no es cierto? Soy manabita. Allá, ¿no es cierto? Allá en Manabí, cuando yo era muy joven, hay pues la creencia de que las mujeres serranas son muy controladoras. Entonces, si alguien se va a casar, un mono nos dice, ¿no es cierto? Un mono se va a casar con una serrana, pues ya le pisaron el poncho de entrada, ¿no? Este tema del poder está ahí, ¿no es cierto? Siempre, ¿no? ¿Sobre qué tenemos poder en el matrimonio? Las parejas luchan con entender en qué aspectos tienen el poder para cambiar sus matrimonios. Por regla general, se preocupan no por cambiar su propia conducta, sino por cambiar a su pareja. Esto suele ser una tendencia, ¿no? Es parte de la naturaleza humana. La naturaleza humana se presta a sí misma para tratar de cambiar y de arreglar a otros, de manera que nosotros podamos sentirnos más cómodos con ellos. Esto es lo de fondo. Es decir, yo me quiero sentir más cómodo con mi pareja, por eso quiero cambiarlo. Porque las cosas de mi pareja que no me gustan me incomodan. Entonces quiero cambiar esas cosas que me incomodan de mi pareja, ¿no es cierto? Entonces, una de las preguntas más comunes que me suelen hacer en esto es, a ver, Obed, me dicen, ¿cómo hago para que mi pareja cambie en... ¿Cómo hago para que mi pareja deje de ser tan gruñón, tan silencioso, tan hablador, tan desordenado, tan etcétera, 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 etcétera? Podemos llenar 20 volúmenes de etcétera. Porque tenemos esa como ansiedad de querer cambiar a nuestras parejas, ¿no? Entonces, cuando yo escucho esa pregunta, entonces llego a la conclusión, esta pareja tiene un problema de poder, un problema de poder, ¿ya? Esa necesidad de cambiarlo al otro. Entonces, los cónyuges a menudo quieren usar estrategias para ejercer poder sobre su pareja, pero déjeme decirle que eso no funciona, ¿no es cierto? Las personas, cada individuo, toma sus propias decisiones. Ahora, considera lo que sientes cuando alguien trata de cambiarte a ti. Cuando alguien viene y te dice, no me gusta que eres muy hablador, hablas demasiado. ¿Cómo se siente? ¿Cómo te sientes tú con eso? Cuando alguien intenta cambiarte, hay varios efectos. Cuando tu pareja intenta cambiarte, te sientes criticado o criticada, te sientes no aceptado o no aceptada. Las reacciones que yo suelo escuchar es, bueno, si no le gusta como soy, ¿por qué se casó conmigo?
¿por qué intenta cambiarme tanto? Sí, o sea, parece por otro lado, las parejas suelen decir, es que tú no eres la persona con la que yo me casé. Eres otra, eres otro. Así no es como yo te... Bueno, y todas estas expresiones hacen parte de este juego del poder, ¿no es cierto? Pero cuando alguien intenta cambiarme a mí, yo me siento no aceptado, me siento no amado, me puede resentir, me pongo rebelde, me pongo desafiante, ¿no es cierto? Estas son las actitudes de una persona que siente que alguien lo quiere cambiar, ¿no es cierto? Y claro, estas características, resentido, rebelde, desafiante, no aceptado, no amado, pues estas no son las actitudes de una persona ansiosa por cambiar, pues, ¿no es cierto? No, ¿no? Entonces, la ley del poder aclara por sobre lo que tenemos poder y sobre lo que no tenemos poder. Muy bien. Entonces, vamos a resolver este dilema del poder. Sobre lo que no tenemos poder. Eso, tome nota de una vez para que se acabe esa lucha de poder ahí. No tenemos poder de las actitudes y de las acciones de otras personas. No. No tenemos poder de las actitudes y de las acciones de mi pareja. No podemos obligar a nuestra pareja a que madure. No podemos evitar que nuestra pareja muestre un hábito o un defecto de carácter problemático. No podemos forzar que nuestra pareja llegue a casa para cenar a la hora que queremos. No podemos que nuestra pareja se abstenga de gritarnos o de iniciar conversaciones con nosotros. No tenemos poder sobre eso. Aunque estas cosas muchas veces nos frustran, ¿no es cierto? Y a veces la frustración nos lleva a querer ejercer ese poder sobre el otro, pero no tenemos poder sobre eso. Yo no puedo ir con mi esposa y decir, bueno, ahora me hablas, ¿por qué me hablas? Porque yo quiero dialogar contigo. No puedo hacer eso. Es decisión de ella. ¿Ok? Recuerden ustedes, ¿recuerdan Gálatas 5, que habla del fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es el dominio propio, no el dominio del otro. ¿Cierto? Aquí eso se me corrió esto. ¿No es cierto? Recuerden, eso está en Gálatas 5:23. El fruto del Espíritu es el dominio propio, no el dominio del otro. Ahora, pensando en cómo Dios nos cambia a nosotros, ¿no es cierto? Ni Dios ejerce tal poder sobre nosotros. Aunque tiene la capacidad de hacerlo, Él respeta nuestro libre albedrío, ¿no es cierto? Según de Pedro 3:9 dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa. Según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Dios tiene paciencia con nosotros. Entonces, no tenemos el poder para convertir a nuestra pareja en la persona que queremos que sea. Pero escúcheme bien, tampoco tenemos el poder para ser la persona que nos gustaría ser. Nosotros por nuestra propia cuenta no somos capaces para cambiar las cosas que quisiéramos cambiar en nosotros, nuestro mal carácter u otros problemas. Entonces, hasta cierto punto, todos hacemos lo que odiamos, como dice el apóstol Pablo en Romanos 7:15. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Entonces, es útil estar conscientes de esta impotencia en nuestro matrimonio. Yo no me puedo cambiar ni a mí mismo, peor a mi pareja. Y debemos estar conscientes de eso. ¿Para qué? Para que seamos comprensivos con nuestra pareja. También estar conscientes de nuestra propia impotencia sobre nosotros mismos
nos puede ayudar a darnos cuenta de cuánto puede tardar aprender a establecer cambios en nuestros matrimonios. ¿No es cierto? Si por otro lado, por años, ¿no es cierto?, hemos sido un cónyuge, por decir, codependiente, es decir, alguien que toma responsabilidad por las acciones del otro, tampoco esperemos cambios repentinos en nuestra pareja. Si no tenemos el poder para cambiar a nuestra pareja y aún tenemos dificultades, serias dificultades en cambiarnos a nosotros mismos, la pregunta es, ¿sobre qué tenemos poder? Entonces, decimos, sobre lo que sí tenemos poder. Tenemos poder para confesar, someter y arrepentirnos por nuestras acciones hirientes en el matrimonio. Tenemos poder para identificar lo que yo estoy haciendo mal. Tenemos poder para pedirle a Dios que nos ayude a superar nuestros propios problemas. Y tenemos poder para disponernos delante de Dios para cambiar con el poder y la ayuda de Dios. Entonces, sea lo que sea que tu pareja haga que te molesta, debes estar seguro que tú también haces cosas que molestan a tu pareja. Entonces, si tú quieres que tu pareja escuche tus límites, pregúntale dónde tú estás pasando los límites de él. Cuando tú te sientas herido o molesto, puede ser que trates de controlar todo o puedes retirarte al silencio. Y entonces, pero tú tienes poder para tomar la decisión de dialogar, de abrirte, de sanar, de perdonar. Tienes el poder para crecer incluso en situaciones hirientes y difíciles si tomas la opción de crecer. Recordemos una cosa, ¿no? Pocos problemas son el resultado 100% de un solo cónyuge y 0% del otro, ¿no? Cada uno contribuye al problema de una u otra manera. Por ejemplo, tú puedes ser partidario de ser estricto, de ser disciplinado, ¿no? Y tu esposo puede ser, o tu pareja puede ser una persona laxa en la disciplina de los hijos. Y ahí los dos contribuyen al problema. Entonces, tal vez tú eres el malo con los niños, ¿no es cierto? Y tu esposo o tu esposa es el héroe con los niños, ¿no es cierto? Pero de pronto tú interfieres en la disciplina de los niños o regañas a tu pareja cuando crees que no está haciendo las cosas bien. O tal vez dices, ya me retiro, me siento impotente frente a esto. Es decir, de alguna forma contribuimos, ya sea pasivamente o activamente, a los problemas en el matrimonio. Entonces, repito, tenemos poder para someternos delante de Dios, no para controlar a nuestra pareja. Digamos, para controlar o administrarnos a nosotros mismos, no a nuestra pareja. Y en eso debemos ser sensibles, porque nosotros mismos muchas veces tenemos dificultades para cambiar. Ahora, no tenemos el poder para cambiar a otra persona, pero sí podemos influenciarla. ¿Qué quiere decir esto? Influenciar significa encaminar a alguien. Lo que tú puedes hacer para afectar a tu pareja. Por ejemplo, no tienes el poder para hacer que tu cónyuge entienda tus sentimientos cuando has tenido un día difícil y te sientes estresado, pero le puedes dejar saber que te gustaría que sienta empatía con tus emociones. Entonces, puedes modelar esta conducta respondiéndole tú con empatía a él o a ella. La ley del poder. La ley del poder. ¿Sí? No tengo poder para cambiar a mi pareja. Tengo poder
para arrepentirme, para someterme delante de Dios. Debo reconocer que yo mismo tengo dificultades de cambiar y entonces eso debería volverme empático con mi pareja. Pero sí puedo, no puedo cambiar a mi pareja, pero sí puedo influenciarla. Es decir, puedo, ¿no es cierto?, hacer cosas para afectar la conducta de mi pareja. Muy bien, esta es la ley del poder. Vamos a entrar entonces al último ejercicio, el ejercicio número 3. Perfecto, vamos a tomar entonces 10 minutos para trabajar esta última ley, la ley del poder. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Excelente, bien. ¿Cómo les fue entonces con esta última ley, la ley del poder, ¿no? Esta es como la más compleja de todas, ¿no? Bien, entonces quisiera tal vez algunas reacciones, comentario, pregunta. Adelante, el micrófono está abierto. Sí, como decir como términos generales, digamos, sí me hace reír a mí, porque a uno le recuerda mucho esto de cuando uno empieza, digamos los 5 años, ¿no? Con eso de también 5 años después, no sé qué, ¿ya? Pero son muchos aprendizajes que se hacen durante todos los años de matrimonio, muchas cosas que de verdad, uno va madurando, así, cambia y al principio todo es tan chévere, pero al mismo tiempo tan difícil de sobrellevar, pero no lo vemos porque obviamente estamos enamorados, pues. Entonces son los primeros años, ¿verdad? Ahora nosotros pues nos ha tocado pasar 32 años que recién cumplimos y entre altos y bajos, porque nadie puede decir, puchica, mi hogar ha sido perfecto, realmente hemos tenido muy altos y muy bajos, y intermedios también. Entonces, claro. Lo importante ha sido poder aprender de todo esto, o sea, no verlo realmente, no enfocarnos al problema, sino a la solución, enfatizar en eso, de que todo este tipo de problemática, lo que nos causó aquel tiempo la problemática, pues eso nos sirvió como experiencia, y lógicamente para no volverla a repetir, más bien para hacer más fuerte la relación y poderle apoyar a otros cuando tengan así ciertos problemas, ¿no? Entonces hemos aprendido que pues que tenemos que realmente tener empatía, no autoridad, no el poderío el uno sobre el otro, y tampoco esto de la empatía tomarlo como una manipulación, porque muchas veces las mujeres mismas, cuando estamos recién casadas, ya tenemos el bebé, a mí Boris todavía no tienen el bebé. Entonces, ay, no, ¿cómo me vas a dejar sola si estoy con el bebé? Está llorando el bebé. Vente rápido que está llorando el bebé, la bebé. Y etcétera, ¿sí o no? Que nos ha pasado a toditos los que ya tenemos hijos. Ya, entonces, y bueno, y así, entonces, la empatía, el autocontrol, o sea, todo eso nos ha llevado a los años que hemos pasado. Entonces, ¿cuándo se aprende más? ¿Cuándo se aprende más? Cuando tenemos problemas, precisamente del problema aprendemos. Exacto, y siempre aprendemos del error para sacar la solución y poder, incluso poder guiar a otros. Eso es mi hermano, mis hermanos. No, bueno, 31 años de matrimonio. Un aplauso. Ahora que tantos divorcios se ven y con tanta facilidad, yo siempre cuando encuentro parejas como Sixto, como ustedes, no sé cuántos matrimonios hay acá de todos estos años, es una bendición. Cuando yo trabajo con las parejas jóvenes para prepararlos para el matrimonio, siempre les hago una pregunta, les digo, ¿tienes algún referente al cual tú puedas apoyarte o por lo menos observar de matrimonio? Y lamentablemente debo decir que cada vez las respuestas que escucho de los jóvenes cuando se van a casar ponen cara así y dicen, ya no sé, no tengo referentes. Y eso me apena mucho y yo me esfuerzo por, digo, vamos a buscar la palabra del Señor, ahí tenemos un referente, pero qué bueno que haya pareja como ustedes, que sean referentes para los más jóvenes. Un aplauso. Excelente. Muy bien. Qué lindo. Muchísimas gracias. Efectivamente, así es. Así es. Es decir, que el Señor nos ayude, ¿no? Que el Señor nos ayude
He disfrutado mucho de este tiempo. Espero que ustedes les haya servido de alguna manera estas preguntas de reflexión. Siempre esta dinámica de compartir en pareja y provocar estas conversaciones a la luz de estos principios, son principios de la palabra del Señor, ¿no? Pues que no he tenido tanto tiempo de colocar tantos textos, pero he tratado de colocar unos textos claves. Son principios espirituales, son principios de Dios. Pues Dios es maravilloso, ¿no? La idea del matrimonio, como yo leía por ahí en un libro, no se le ocurrió a nadie. La idea del matrimonio fue de Dios. Y Él sabe cómo funciona y cómo podemos ser felices en nuestros matrimonios. Que el Señor nos ayude, ¿no? Estos principios, si los aplicamos, van a evitarnos muchas crisis. Les animo a volver por estas preguntas, a considerarlas nuevamente y a tratar de aplicarlas, como decía Diego, en otras áreas de la vida también, pero por supuesto son muy pertinentes para el matrimonio. Gracias por su atención, gracias por su tiempo, gracias Sixto, por el privilegio de compartir este espacio con ustedes. Pues, Pastor Obed, un privilegio inmenso para todos nosotros.